Perfecto. Buenos días, señores estudiantes. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Seguimos con la clase. Buen día, doctor. Buen día, buen día. Bueno, continuamos con las clases. Nuevamente recordarles que la actividad teórica prácticamente está contemplado, donde 5 puntos se les da por la asistencia, ¿ya? 5 puntos, ¿de acuerdo? 35 puntos se les da de lo que es los trabajos. Los trabajos en la teoría generalmente son cuestionarios, ¿no? Entonces no es nada complicado. Son preguntas que ustedes tienen que contestar. De preferencia, traten de contestar del libro o de lo que hablamos. No se vayan directo a Internet, porque hay veces en Internet hay otro tipo de información, ¿ya? Son solamente eso, ¿de acuerdo? Para que tengan una idea, hemos hecho un trabajo del tema de evaluación inicial, un cuestionario que es un cuestionario más largo. Entonces, ese cuestionario de evaluación inicial vale 10 puntos. Y todos los otros trabajos que estamos haciendo, el de la anterior clase, el de esta clase y de las siguientes clases, van a valer a 5 puntos cada trabajo. Generalmente, bueno, se les va a tratar de poner 5 preguntas, cosa de tener más claridad, ¿no? O sea, si son 5 puntos y son 5 preguntas, cada uno vale a 1 punto. Y si tienen una mal, tendrán 4 puntos, ¿no? De esa forma, hacer mejor la evaluación para que no existan dudas ni problemas entre ustedes, ¿de acuerdo? Les vuelvo a recordar, soporte básico de vida está dirigido a pacientes en la calle. Y la atención que se pone en el Internet está dirigido o a una atención muy básica con personas que no son de salud o a una atención hospitalaria. De ahí les recuerdo de que hay que ver qué cosas se tienen que hacer por el paciente. Y les vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? Alguna vez decimos, por ejemplo, el paciente tiene un neumotórax. Neumotórax. Entonces, ¿qué se le va a hacer al paciente? La pregunta es, ¿qué tratamiento le vas a hacer al paciente? Y a momentos el estudiante lo que hace es revisa el Internet y ve qué hay que hacer en el neumotórax. Bueno, si en el neumotórax hay que sacarle una radiografía primeramente al paciente, ¿no? Para ver dónde está el neumotórax, qué lado es y demás. Pero eso es en el hospital. Entonces, las preguntas que hacemos van dirigidas a la calle, no van dirigidas al hospital, ¿ya? Y las preguntas que hacemos no van dirigidos, o sea, en la calle, los que atienden a pacientes en la calle, podríamos dividirlo en 2. Uno son las personas normales. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, ellos son los normales, se podría decir, los comunes, si quieren, para no catalogarlo de otro. ¿Qué podrían hacer estas personas comunes? Las personas comunes, pues, entonces, que llamen a la ambulancia, bueno, que esperen, cosas así, ¿no? En cambio, ¿qué hace un personal de salud? Eso es distinto. Y nosotros somos personal de salud. Nosotros tenemos que hacer algo más. No podemos simplemente ser pasivos y esperar. Nosotros tenemos que hacer diagnósticos y tenemos que hacer conductas dependiendo de lo que el paciente tiene. Tenemos que buscar signos, síntomas, hacer diagnósticos, hacer tratamientos dentro, bueno, de lo que es posible en la calle, ¿ya? Entonces, hay que ubicarnos en ese sentido para no tener problemas en la evaluación. Les vuelvo a repetir, en condiciones de alto riesgo, tocamos temas muy delicados, el shock, el TEC, entonces, donde amerita mayor análisis. Entonces, hay que analizar, si vale el término, un análisis médico. Entonces, no es como en el RCP, porque en el RCP el paciente no respira, no tiene pulso, está muerto, pues ya hay que hacer RCP. Aquí no. Aquí hay que buscar signos y síntomas.
Y el problema es de que muchos signos y síntomas son comunes. Por eso les decía, por ejemplo, la disnea, dificultad para respirar. El neumotórax tiene disnea. El taponamiento cardíaco tiene disnea. El shock tiene disnea. El hemotórax tiene disnea. O sea, varios cuadros tienen disnea. Entonces, lo que hay que analizar es desde la escena. ¿Qué ha pasado con el paciente? ¿Qué síntomas tiene fuera de la disnea? ¿Qué signos tiene el paciente? Hay que analizar todo. Es como hacer una historia clínica. Analizamos la escena, lo ocurrido, analizamos la anamnesis, el interrogatorio, analizamos el examen físico y en base a eso llegamos a una conclusión. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces todos los trabajos valen 5 puntos por si acaso y el examen que vamos a dar, nuestro examen está contemplado. ¿Cuándo es el examen? Bueno, nuestro examen está contemplado, no tengo la fecha, pero es hasta el 16 de octubre. Entonces, hasta el 16 de octubre es el temario para dar el segundo examen. El examen solamente vale 60 puntos, ¿ya? Eso ha cambiado. Antes el examen valía 90 puntos. Ahora solamente vale 60. Bueno, empezaremos. ¿Alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer antes de empezar? Nada, todo claro. Doctor, yo quería hacer un comentario. Ya. En la resucitación, mi esposa es médica aquí en el Brasil y ella me dijo que ya no se hace el tema de la respiración, solo las compresiones. Eh, a ver, ¿dónde estamos? Un ratito. ¿Qué especialidad tiene su esposa? Es general. Ahí, ¿dónde está? Un ratito, ahorita le muestro. Clase virtual, RSP. Entonces, ahí, ¿dónde está? Ella atiende emergencias y ella me dijo que justamente cuando me vio haciendo mis tareas de RCP, que el tema de la respiración lo habían sacado. Le vuelvo a recordar, o sea, todo lo que hablamos es en base a protocolos. O sea, yo no he escrito ningún libro hasta el momento. Dios mediante, en algún momento escribiré un libro, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es de que en el RCP no manejamos criterios personales, ¿ya? Es un protocolo el que hacemos. Bueno, a ver, lo voy a buscar más rato. O sea, lo que hay que... pero aquí también lo podemos buscar en el Internet. O sea, tenemos el protocolo del RCP. Es un protocolo a nivel internacional. Es protocolo, a ver si como RCP lo encontramos. RCP 2020. No creo, buscaremos el del 2015. Esta debe ser. O sea, hay una guía del RCP que es de la American Health Association. O sea, es de todo lo que es, que está manejado por todos los países. Entonces, fuera de lo que es Europa. En Europa hay otro RCP, ¿ya?
Entonces, el RCP, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. O sea, todos los protocolos están en base a lo que es el RCP, al protocolo, que es a nivel internacional, les decía, no es un conocimiento que venga por cada país, es prácticamente un protocolo a nivel internacional. Y ese protocolo hay que manejarlo todos, ¿ya? ¿Qué dice en el protocolo? En el protocolo dice de que tenemos, o sea, la técnica original es hacer 30 masajes en el C, es hacer vía aérea en el A y es hacer respiración en el B, ¿ya? La respiración, ¿con qué le hacemos la respiración? Si la respiración la hacemos boca a boca, tenemos que estar conscientes de que nos vamos a infectar, nos exponemos. Y ahorita con el COVID está peor todavía, ¿no? Está en un desastre con el COVID, ¿no? Tan así que actualmente, donde más se han contagiado médicos con el COVID, ha sido reanimando pacientes en paro cardiorrespiratorio con COVID. Entonces, algunos hospitales, algunos criterios médicos internos, lo que prefieren es paciente con COVID que haga paro cardiorrespiratorio, mejor no reanimar, porque al reanimarnos nos contagiamos más nosotros, ¿no? Entonces, pero son protocolos, se podría decir, personales, que han ido poniendo algunos, ¿no? Pero la respiración boca a boca está dentro del protocolo, ¿ya? Pero de ninguna parte del protocolo dice que si tú no haces respiración boca a boca está mal. No dice. O sea, no dice que no se haga, se tiene que hacer. Pero también dice que si por alguna razón tú no quieres hacer, solamente hagas masaje. Entonces, también está autorizado que si tú no quieres hacer respiración, bueno, argumentando de que del COVID, por ejemplo, o argumentando de que te puedes infectar de alguna cosa, mejor no hago. Entonces, no haces y solamente haces masaje, ¿ya? Entonces, también está en el protocolo eso. Dice, si el rescatista no se considera experto en hacer el RCP y demás aspectos, solamente haga masaje. Con solamente haciendo masaje, también se tiene chance para salvar la vida del paciente, ¿ya? Pero eso no implica de que generalicemos, porque si yo digo, entonces ya no se hace respiración, no puedo, porque dentro del protocolo está que sí, pero también hay otras opciones para que tú no las hagas, ¿ya? En los cursos que se vienen a dar del protocolo, no pueden anotar sus nombres, por favor, solamente es al momento de llamar lista. Esto no vale, no sirve por si acaso, ¿ya? Les decía, en el momento de los cursos de RCP, cuando se hacen los cursos por estos que vienen a hacer cursos en todos los países, los expertos, un ejemplo que utilizan muy frecuente es el protocolo original es hacer respiración boca a boca, ¿no? No quieres hacer respiración boca a boca porque tienes miedo de que te contagie, lógicamente, ¿no? Yo, por ejemplo, no haría respiración boca a boca. En la calle, un desconocido, imposible. No, ahorita estamos con COVID, no, ¿para qué? Pero la pregunta es, si tu hijo haría un paro cardiorrespiratorio, ¿le harías respiración boca a boca? Si tu padre se haría un paro cardiorrespiratorio, ¿le harías respiración boca a boca? Con el COVID, ahorita incluso uno lo analizaría, ¿no? Pero cuando no había COVID, casi el 100% de las personas estaban dispuestos a hacer respiración boca a boca a un familiar, a una esposa, a un hijo y demás, ¿ya? Es más, cuando un niño se obstruye la vía respiratoria por algún cuerpo extraño que estaba en la boca y se obstruye, una medida que se hace muy frecuente en un padre desesperado es aspirar la boca del niño. Cuando estás viendo a tu niño que se está muriendo, que está azul, se está muriendo,
y ves la boca, no hay nada en la boca, tratas de meter el dedo, no hay nada, ¿y ahora qué vas a hacer? Haces las maniobras que conoces, nada siempre, te desesperas y ¿qué haces? A momentos lo que haces es metes, o sea, pones en contacto tu boca con el boca de tu hijo y aspiras, tratando de aspirar el cuerpo extraño. Una técnica que no sirve en teoría. Doctor, yo escuché Dígame, una maniobra que en esos casos se utiliza un objeto que tiene una pinza o algo así en la calle y le punzamos en la garganta. una ¿Alguna? traqueostomía. La vamos a hablar, tenemos el tema de aquí a 2 semanas, que vamos a ver, a enseñarles por este medio, a tratar de guiarles para que ustedes decidan si van a hacer o no van a hacer, ¿no? Pero a lo que voy es de que con la familia a momentos no ponemos límite. Estamos dispuestos a hacer de todo, pero con la gente de afuera no. Y lamentablemente, si algo pasara con nuestra familia, tenemos que estar conscientes que en el más del 90% de los casos, nosotros no lo vamos a atender, lo va a atender la gente de afuera. De ahí el mensaje a momentos interno que se nos pone es, atiende a todos como si fuesen tus familiares. Bueno, no estoy diciendo de que hagan respiración boca a boca. Les vuelvo a decir, yo personalmente, ahorita con el COVID, yo no haría, ¿no? Pero dentro tenemos que respetar el protocolo y tenemos que saber qué dice el protocolo. El protocolo es así, pero si tú no quieres hacer respiración, no la hagas, solamente haz el masaje. Pero no podemos decir de que el protocolo dice que ya no hay respiración boca a boca, porque no es así. El protocolo dice que sí hay respiración, pero dice que si tú, por la cuestión de las enfermedades y demás aspectos, no quieres, no lo hagas. Haz puro masaje. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor, no gracias. es, no es para decirle, o sea, no es la idea de que tu esposa está mal, que no sabe, no es así. O sea, son criterios personales. Les vuelvo a decir, yo por ejemplo les digo mi criterio personal, o sea, mío, yo no haría RCP. Es más, en el hospital, cuando hay pacientes con paro, yo no hago respiración boca a boca, no hago respiración boca a boca. Pero eso es mi criterio personal mío. Yo no puedo decirles a toditos, no hagan. Hay un protocolo que dice que se puede hacer, pero si tú, que somos de salud, bueno, sabemos de los riesgos que implica hacer una respiración, pues no lo hacemos y hacemos masaje. Pero a la hora de enseñar hay que enseñar qué dice el protocolo y tú decides si vas a hacer o no vas a hacer. Es el criterio médico el que dice que haga o que no haga, ¿no? Lo mismo les digo con el paro cardiorrespiratorio en paciente COVID. La pregunta es, ¿reanimarían a un paciente con paro cardiorrespiratorio con COVID en el hospital? ¿Reanimarían o no reanimarían? No estoy diciendo respiración boca a boca, masaje cardíaco, desfibrilación. ¿Harían eso a un paciente con COVID? Estadísticamente, la mayor parte de los médicos que se han contagiado dentro del hospital ha sido durante el RCP, porque en el RCP te cansas, te agitas, haces masajes, se turnan. Ahora la pregunta es, ¿harían? Muchos seguramente sí y muchos seguramente no. Entonces, es el criterio personal médico de decidir si van a hacer o no van a hacer el RCP, ¿no? Eso no está decidido en los hospitales. En algunos hospitales se ha puesto como una regla interna, entre nosotros, por decir. Imagínense que salga como una noticia abierta, ¿no? No se va a reanimar a los que se mueran en el RCP. Sería una discusión, ¿no? Es como decir que no, que lo dejemos morir. Bueno, seguiremos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario?
Doutor, Dígame. mas como a esposa de Gustavo trabalha em uma emergência, boca a boca não se hace mesmo. O que vai a ser é que utiliza um ressuscitador manual, um ambu. Então, Lógicamente. Por entonces eso, hace las compresiones normales, mas em vez de hacer boca a boca, se hace com ambu. Entonces, la respiración hace de todo modo, mas não boca a boca. por eso les decía, hay que separar la medicina de la calle con la medicina en el hospital. O sea, en el Exacto. hospital nunca voy a hacer su boca a boca, imposible, si en el hospital hay ambú. Pero el problema es en la calle. En la calle no tenemos ambú, no tenemos máscara. Es más, yo me he comprado más, hay unas mascaritas que vienen, cuando vinieron los expertos y demás vendieron, ¿no? O sea, es una mascarita portátil que uno puede comprarlo, no cuesta mucho, y con eso poder hacer la respiración en la calle. Porque en la calle pretender poner un pañuelo, una gasa, no sirve para nada. En la calle es el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la calle? Porque no hay ambú en la calle. ¿Ya? Y peor todavía les pongo la situación. Eh, Muchísimas enfermedades. La calle es para atender pacientes con hemorragia, con sangre y demás, ¿no? Ahora la pregunta es, en la calle no hay guantes. Entonces hay que estar consciente que el 90% de los casos que atendamos en la calle, si alguna vez atendemos, lo vamos a atender sin guantes. Y sin guantes implica ponernos en contacto con sangre, con el sudor del paciente. ¿Estamos dispuestos a atender sin guantes a un paciente? Les puedo asegurar que muchos no, pero también muchos sí. Si se trata de vida o muerte, tenemos que hacer pues algo. Pero muchos van a decir, no, sin guante me voy a contaminar, por ahí me contagio. Al final, ahora la vida es más apreciada que antes. Es mejor no. ¿Quién, y si me Doctor, pasa algo, quién va a cuidar a mi familia? O sea, hay muchas preguntas que uno se hace. Diga nada más. doctor, ahí entraría el tema del riesgo-beneficio que dicen. Ese es el tema de riesgo-beneficio, ¿no? Pero en la calle nadie te controla. O sea, tú en la calle eres libre y ahora lo piensas. ¿Atiendo o no atiendo? Nadie te está vigilando ni demás, ¿no? Entonces, si tú dices no atiendo, mejor ni te acercas y te vas nomás a tus cosas. Entonces, es cuestión a momentos de conciencia. Y la conciencia no te deja. En el hospital es peor. En el hospital, personalmente les digo mi criterio, se me han muerto muchos pacientes. Y lidiar con una muerte es tremenda, ¿no? O sea, decir, se ha muerto. O sea, la pregunta es, te pones a analizar, ¿qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer? Entonces, porque te viene el remordimiento, ¿no? ¿Y si Estito más hubiese hecho? Entonces, yo personalmente, para eliminar ese remordimiento, personalmente, lo que he hecho es hacer hasta lo máximo por el paciente. Es como si tengo que hacer RCP, le hago RCP. Tengo que desfibrilarle, le desfibrilo en el hospital. O sea, hago todo lo que tenga que hacer. Y si después de haber hecho todo lo que tengo que hacer y se ha muerto, ni modo, pues así nomás es la vida. Y para eso hay que estar actualizados, ¿no? Y saber qué tiene que hacerse, qué ponerse y demás. Entonces, pero en la calle es difícil. En el hospital es fácil, se diría entre comillas, porque tenemos guantes, ambú, máscaras, tenemos todo en el hospital. Pero en la calle no hay nada. Te expones. ¿Estás dispuesto a exponerte o no estás dispuesto a exponer? Si se trata de vida o muerte, personalmente sí. Pero si no se trata de vida o muerte, actualmente yo personalmente no. ¿Para qué? Con este problema del COVID me refiero, ¿no? Entonces, es difícil atender en la calle y esta materia está dirigida a la calle. Bueno, seguiremos. Estamos viendo el problema del condiciones de alto riesgo. Entonces, pueden ver las diapositivas, ¿verdad?
Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. cualquier duda que tengan o comentario, me dicen nomás, ¿ya? Yo les voy a ir explicando. Esto ya hemos explicado en la anterior clase, pero les vuelvo a repetir para tratar. Bueno, una de las condiciones de alto riesgo es el neumotórax a tensión, ¿no? Este neumotórax se puede producir por trauma penetrante, trauma cerrado o trauma abierto. Si te apuñalan, te producen neumotórax, pero si te golpeas el tórax demasiado fuerte, el pulmón puede reventar y también tienes un neumotórax. Entonces, la escena es esta que les explicaba. Este paciente ha sido apuñalado y tiene una herida penetrante en el tórax. Por esta herida se va entrando aire. Aquí está la pleura parietal y aquí está la pleura visceral. Cada vez que el paciente respira, se entra aire, se entra aire, se entra aire, se entra aire, se entra aire. ¿Ya? Entonces, este aire prácticamente va a ir a colapsar, a aplastar el pulmón de este lado. Y este pulmón así colapsado ya no funciona, ¿no? El aire sigue entrando. ¿Por qué entra el aire? Porque la presión de aquí afuera es mayor y la presión de aquí adentro es menor. El aire siempre va a entrar del mayor al menor, ¿no? Eso es lógico. ¿Cuándo deja de entrar el aire? Cuando las presiones se han igualado o incluso cuando la presión de acá adentro es mayor que la de afuera. Entonces, cuando ocurra eso, llamamos neumotórax a tensión, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Pero el lío es de que el aire sigue entrando, este pulmón ya no funciona, sigue entrando el aire al punto de todo el mediastino se va a inclinar a este lado. Miren la tráquea está desviada a este lado. El corazón va a estar aplastado a este lado, lo mismo que el otro pulmón. El corazón, como va a estar aprisionado, aplastado, comprimido por el aire, no va a tener campo para poder funcionar. Y al no tener campo, toda la sangre que debería entrar al corazón no va a entrar. Entonces la sangre se va a acumular antes de que entre al corazón, en el sistema venoso, ¿ya? Y la sangre que sale del corazón va a ser poquito. Entonces prácticamente la precarga aumenta y la poscarga disminuye. Este otro pulmón va a funcionar en forma deficiente porque también está comprimido. Entonces, esto es lo que ocurre en el neumotórax. ¿Qué síntomas y signos va a tener el paciente? Extrema ansiedad, lógicamente. No puedes respirar. Es un paciente que se está ahogando. Cianosis, los labios azules. Taquipnea, respira más de 20 por minuto. Taquicardia, su pulso es más de 100. Llenado capilar de más de 2 segundos. Ahora, analizaremos la situación. El llenado capilar en la uña está más de 2 segundos, pero esto no es por hemorragia. El llenado capilar está prolongado porque no hay sangre en las extremidades. ¿Pero por qué no hay sangre en las extremidades? Porque la sangre está acumulada en el ingreso al corazón. No es que haya hemorragia, sino la sangre está trancada en el ingreso al corazón. Abombamiento de los músculos intercostales de este lado, donde entra el aire, se distienden las venas del cuello, porque la sangre está acumulada en el sistema venoso. En el cuello vamos a poder ver la dilatación de las venas. La tráquea se va a desviar al lado sano. Entonces, tenemos dos neumotórax. Neumotórax simple, neumotórax a tensión. Neumotórax simple implicaría de que el aire que se ha entrado todavía es poco. Todavía el pulmón y el corazón pueden funcionar. Eso implicaría neumotórax simple, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que es simple? Un dato clínico es la simetría en la exhalación y la asimetría en la insuflación, ¿ya?
Exhalación también diríamos la expiración. Y la insuflación también diríamos la inspiración. Entonces, en otras palabras, lo que les decía, cuando inspiramos, cuando el paciente mete aire a los pulmones, el lado enfermo, el lado con aire, se va a inflar más y el lado sano menos. Expira el paciente, los dos se deprimen igualito. Al inspirar, un lado es más y el otro menos. Al expirar, los dos igualitos, ¿no? Entonces, este es el signo clave para decir que es un simple. Para decir que es atención, es al revés. Entonces, esto se vuelca. Cuando decimos atención, al revés. Asimetría en la exhalación, en la expiración, y simetría en la insuflación, como un signo clínico, ¿no? Cuando decimos que el neumotórax es atención, cuando la presión del aire de acá adentro, de este espacio pleural, ha sobrepasado la presión de afuera. Entonces ahí decimos atención. Y decir neumotórax atención implica que este pulmón ya no funciona, implica que la tráquea está desviada, implica que el corazón está aprisionado, bueno, y el paciente ya está, diríamos, a segundos de morirse. Uno de los serios problemas de este caso es de que en el neumotórax atención el paciente nos va a hacer paro cardiorrespiratorio. Este pulmón y este corazón ya no van a poder y van a hacer paro, ¿ya? Y el problema del paro cardiorrespiratorio en este neumotórax, si vemos esta imagen, es de que el RCP que hemos aprendido no sirve en el neumotórax atención. Es más, cuando tú vas a hacer el masaje, el corazón ya no está detrás del esternón, el corazón está a una esquina. Si tú no sacas este aire en el neumotórax atención, el paciente está condenado a morir. Nuestro RCP no sirve, a no ser que primero saques el aire y después hagas el RCP. Ese es el otro problema de este cuadro. Bueno, entonces el neumotórax tiene signos que van a ir creciendo y van a ir empeorando. El neumotórax empieza con signos tempranos, que es la disnea y la taquipnea. Disnea, dificultad para respirar, y taquipnea, respiración más de 20. Así empieza. Avanza, va avanzando, hasta que vienen los signos progresivos. Taquipnea, la misma, más de 20 respiraciones, disnea, dificultad para respirar, y se va a aumentar la taquicardia. Pulso más de 100. Van pasando los minutos y al último se vienen los signos tardíos. Un signo tardío prácticamente ya es sinónimo de que ya el paciente se va a morir, ¿no? 3 signos tardíos. Dilatación de las venas yugulares. En el cuello vamos a ver las venas dilatadas. Desvío de la tráquea está desviada a un lado, y signos de shock, que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Son los signos tardíos, ¿ya? ¿En qué tiempo el paciente logra llegar hasta acá y morirse? De minutos a horas. Es variable, depende del tamaño de la herida, de la cantidad de aire que esté entrando. Algunos duran unos minutos, algunos duran 1 hora, 1 hora y media, variable. Tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primeramente, hay que hacer un buen diagnóstico, ¿ya? ¿A quiénes hacemos el tratamiento? ¿Dónde está? Si el paciente tiene una de estas 4 cosas, lógicamente haciendo el diagnóstico de neumotórax, primero tengo que llegar al diagnóstico de neumotórax en base a los signos y síntomas que hemos visto. Yo sé que este paciente tiene neumotórax, listo. Ahora, una vez que yo sé que tiene neumotórax, si este paciente tiene una de estas 4 cosas, tengo que hacer el tratamiento. ¿Qué cosas? Pierde el pulso, es decir, el corazón para. Se muere, en otras palabras, ¿no?
pierde la conciencia, el paciente se desmaya. Tengo que hacer el tratamiento. Disnea marcada con cianosis. El paciente no puede respirar y está todo azul. Signos tardíos. Desvío de la tráquea, dilatación de las venas del cuello, signos de shock. Si el paciente tiene una de estas cosas, uno, dos o tres o todos, tengo que hacer el tratamiento. ¿Ya? ¿En qué consiste el tratamiento? Va a depender si el neumotórax es cerrado o abierto. Vamos al abierto. Abierto que implica el que tiene una herida. Entonces le han apuñalado al paciente, tiene una herida, ¿no? Tengo un paciente con una herida, tiene neumotórax y además el paciente tiene uno de los signos que hemos indicado, ¿ya? Entonces, ¿qué le voy a hacer al paciente? Eso implica de que tengo que sacarle el aire, porque si no saco el aire de este lado del pulmón, el paciente se va a morir. Entonces, tengo que sacar el aire. ¿Cómo saco el aire? Primeramente, descubro la herida. Si está con ropa, la destapo. Tengo que destapar la herida, ¿no? Tengo que ver la herida. Una vez que yo veo la herida, tengo que abrir la herida. Entonces, recuerden que estamos en la calle. Entonces, el problema es la calle. Y en la calle, o sea, decir, hay que usar una pinza. ¿Quién anda con pinzas en la calle? Yo tengo equipo de sutura, equipo de curación en el auto. Siempre lo estoy llevando, siempre lo he llevado en el auto. Pero no ando, pues, o sea, no estoy, bueno, si estaría con mi auto ahí, sí podría hacer algo, ¿no? Pero no ocurre tan así, ¿no? O sea, generalmente te encuentras solo con el paciente, o sea, eres tú y el paciente, no tienes nada más, en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces tienes que abrir la herida. Ahora tienes que ingeniarte cómo abrir la herida. Una opción se indica de que una opción es meter un dedo a la herida. De los 5 dedos que tenemos, el dedo elegido será pues, este, el meñique que llamamos, porque es el más delgado. Entonces lo que tú vas a hacer es meter el dedo a la herida. Lo que quieres es abrir la herida. Entonces, una vez que tú metes el dedo, vas a abrir el tejido y el aire va a empezar a salir. Como cuando se pincha una llanta, un balón, abres la herida, empieza a salir el aire, ¿ya? Lógicamente, no va a salirse todo el aire, imposible, pero se va a salir la cantidad suficiente como para que el pulmón y el corazón sigan funcionando. Entonces, tienes que abrir la herida. Ahora, si tú quieres, puedes meter un material, por ejemplo, un bolígrafo. Puedes meter un bolígrafo, la punta del bolígrafo le metes a la herida para tratar de abrir y que el aire salga. De ahí les vuelvo a decir, lo importante es el diagnóstico. Imagínense el daño que producirían si ustedes hacen eso a un neumotórax simple o a un paciente que no tiene neumotórax. No, y si el paciente está consciente, peor, el paciente les va a decir que ustedes más bien lo quieren matar. La clave es hacer diagnóstico y respetar los criterios para ver cuándo vas a hacer el tratamiento. ¿Ya? Entonces metes el objeto, el aire sale. Una vez que el aire sale, tienes que buscar un material plástico, una bolsa. ¿Ya? Y esa bolsa la vas a poner para cubrir la herida. ¿Ya? Entonces la pones la bolsa encima de la herida y tienes que sellar 3 lados. 1, 2, 3. Es mejor dejar el lado abierto, el lado caudal. Por ejemplo, acá, prefiero dejarlo este lado abierto, porque aquí está saliendo algo de sangre o fluido. Entonces, lo cierro esto, esto y esto. 3 lados lo cierro y esto lo dejo. Poniendo la bolsa y sellando los 3 lados, voy a lograr que el aire siga saliendo, pero que el aire no entre. He creado una válvula y he sacado el aire. El paciente por lo menos va a estar más estable, por lo menos no va a ser paro cardiorrespiratorio hasta que llegue la ambulancia.
¿Qué hacemos si el neumotórax es cerrado? En este caso, tenemos que meter una aguja. Número 14 a 16 se habla. O son agujas gruesas. Si tendríamos estas agujas gruesas, sería mejor. Pero en la calle, bueno, no hay dónde escogerse. A momentos en la calle lo que utilizamos es una aguja común, de una jeringa común, que también sirve. Pero sería lo ideal estas agujas que son gruesas. Estas agujas gruesas actualmente vienen como bránulas. Son agujas para poner a la vena los sueros, ¿no? Entonces son gruesas para que entre harto suero. Entonces, si no tenemos esto, una aguja común, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a poner la aguja? Vamos a buscar el segundo a tercer espacio intercostal, línea media clavícula. Primero tenemos que ver qué lado es el enfermo. Recuerden que la tráquea siempre se desvía al lado sano. La tráquea está desviado a este lado, al lado izquierdo. Entonces, en el segundo o tercer espacio intercostal, al medio de la clavícula, ahí voy a meter la aguja. Se mete toda la aguja, ¿ya? Muy importante es meter la aguja sobre la costilla. Tenemos la costilla bordeando la parte superior de la costilla, ¿ya? No por debajo. Por debajo de la costilla, recuerden que hay el paquete vasculonervioso, la arteria, la vena y el nervio. En especial por los vasos podríamos lesionarlos. Se mete bordeando la parte superior de la costilla. Metemos la aguja con la jeringa si quieren y luego vamos a sacar el émbolo. Este es el émbolo. Lo sacamos para que a través de ese pequeño orificio el aire pueda salirse. Entonces el aire se sale. Lógicamente va a salir con más lentitud porque es más pequeño. Una vez que hemos sacado, entonces también tenemos que crear una válvula. La mejor forma de crear una válvula es utilizar un guante, si es que hay, ¿no? Entonces, un guante común, esos guantes de látex. Entonces, lo que hacemos es, le cortamos un dedo del guante, un dedo, y le cortamos también la punta del dedo, ¿no? Entonces, ese dedo tiene que meterse acá adentro. Entonces, voy a permitir que el aire siga saliendo, pero que el aire no ingrese. También lo podemos hacer con un globo, si es que conseguimos, ¿no? Bueno, entonces recuerden, siempre que el paciente tenga pérdida del pulso, pérdida de la conciencia, disnea marcada con cianosis o un signo tardío, tenemos que hacer el tratamiento. Otro cuadro que hay que considerarlo es el tórax inestable. El tórax inestable se llama cuando hay más de 3 costillas fracturadas. Entonces, si el paciente tiene 2 costillas fracturadas, no es un tórax inestable. O sea, tiene que haber más de 3 costillas fracturadas, más de 3, pero en más de 2 sitios, para decir que hay tórax inestable. Bueno, este signo es 3 o más de 3, quiere decir, ¿no? Y esto quiere decir 2 o más de 2. Si vemos esta costilla, por ejemplo, esta costilla está fracturada en 1, en 2. A eso nos referimos con 2 sitios. Es una costilla fracturada en 2 sitios. Tiene que haber 3 costillas igualito que esto, para que digamos que hay un tórax inestable. Aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro. 3. Tórax inestable. ¿Cómo nos damos cuenta que es un tórax inestable? El paciente, cuando le veamos el tórax, va a tener el paciente un movimiento típico que se llama movimiento paradójico, ¿ya? Entonces, normalmente el tórax, cuando nosotros respiramos, todo el tórax se infla, se extiende, diríamos, ¿no? Se eleva. Inspiración. Al expirar, el tórax se deprime. Es un movimiento de expansión, depresión, por igual, ¿no? El movimiento paradójico implica de que va a haber segmentos en el tórax que se van a mover en sentido contrario
a los movimientos de la respiración. Es decir, el paciente inspira, el tórax se infla, pero estos segmentos sueltos se van a deprimir. El paciente expira, el tórax se desinfla, se deprime, estos segmentos sueltos más bien se van a extender. Se mueve en sentido contrario. Vamos a ver un video más adelante para ver el movimiento paradójico. Típico del tórax inestable. ¿Qué tiene este paciente? Recuerden que para que uno respire, necesita el tórax, los huesos, las articulaciones. Si el tórax tiene tanta fractura, el paciente no va a poder respirar. Va a tener una disnea. Y cada vez la disnea se va a hacer más marcada. No va a poder respirar el paciente. ¿Qué necesita el paciente? Va a llegar un momento que nos va a hacer paro respiratorio. Ya no va a poder respirar. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? Vamos a tener que conectarle a una máquina, a un ventilador, para lograr que el paciente no muera. Entonces, este paciente es un paciente grave, que hay que llevarlo al hospital, lógicamente. ¿Qué podemos hacer por el paciente en la calle? No hay mucho que hacer. Sí se habla de poner férulas en estos segmentos sueltos. Férula es cualquier material duro. Por ejemplo, un libro. Le pones un libro en este sector que está suelto, por fuera. Y lógicamente le fijas con algo. A no ser que sea muy pesado, ¿no? Entonces, algo duro, un cartón, algo duro en este segmento hasta que llegue al hospital. Aquí es un caso grave, ¿no? Porque es nomás de imaginarse una situación que siempre nos trae problema es, tenemos este paciente con tórax inestable. Mira, hasta el esternón está fracturado. Ahora, la pregunta es, si este paciente en la calle, nosotros lo estamos atendiendo, si este paciente hace un paro cardiorrespiratorio, se muere, ¿le vamos a hacer RCP? ¿Sí o no? Es la pregunta. No. Ahora, en los dos lados nos atacan. Tú sí le haces RCP, pero si le haces RCP, todo está roto. Entonces, al hacer el RCP, estos huesos, estas costillas, van a ir lesionando todos los órganos internos. Entonces, prácticamente sería en vano. Más bien, le vas a lesionar más al paciente. Pero si no le haces RCP, es como dejarlo morir. Es como decir, bueno, 5 minutos. 10, 9, 8, 7, 6, 0. Ya, se murió su cerebro, ya está muerto, listo, ya no hacemos nada. Que también resulta ilógico, ¿no? Entonces, hay situaciones en la medicina que se nos van a poner entre la espada y la pared. ¿Qué haces? Cualquier cosa que hagas repercute, porque una cosa se complica con otra, ¿no? Pero un caso grave es esto. ¿Qué hacemos con el paciente? Una vez me tocó, diríamos, hacer RCP en plena cirugía. Pues estábamos operando un abdomen, un paciente, un trauma cerrado, que estaba todo, el riñón ha reventado, hemorragia, un paciente grave. Y justo en plena cirugía, y también tenía fracturas de tórax, de costillas y demás. En plena cirugía el paciente echó paro. Y ahora hemos masajeado por dentro, como estaba abierto el abdomen, hemos tenido que meter la mano y tratar de un poquito masajear. Es como meter la mano por aquí hasta algo el corazón a través del diafragma y empujarlo. Algo, ¿no? Tener que hacer algo en situaciones de ese tipo. Bueno, otra condición de alto riesgo es el hemotórax. El hemotórax es como una hemorragia interna. Entonces, el hemotórax
es una hemorragia dentro del tórax. Y el principal lugar que sangra dentro del tórax, bueno, el lugar más frecuente, diríamos, ¿no? Es en el espacio pleural. Este es el más frecuente. También puede sangrar acá, ¿no? Pero aquí es el donde más se relaciona el hemotórax. Sangre en el espacio pleural, ¿no? Entonces, la cantidad de sangre que se puede acumular es entre 2.500 a 3.000 ml, es harto de sangre. Esta sangre generalmente viene de los vasos intercostales, de las costillas fracturadas. También puede venir de los vasos del pulmón, los vasos que irrigan al pulmón o del propio pulmón. Es harta sangre. El paciente, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer un shock hipovolémico. No va a tener sangre, nos va a hacer un shock hipovolémico que enseguida vamos a ver, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer medidas anti-shock y hay que transportarlo lo más antes posible, ¿no? Entonces, lo malo es de que estos pacientes se parecen. Por ejemplo, al decir signos de shock, el paciente va a tener disnea, taquicardia, taquipnea, cianosis. Estos mismos signos se tienen en el neumotórax. El neumotórax también tiene disnea, cianosis, taquicardia y taquipnea. Pero este paciente, por ejemplo, no tiene desvío de la tráquea, generalmente, no tiene. Y además tampoco tiene distensión de las venas del cuello, que tiene el neumotórax. Son pequeños detallitos que nos van a orientar para ver cuál es el cuadro que el paciente tiene. Otro cuadro es el taponamiento cardíaco, un cuadro que también es relativamente frecuente en trauma. Espérenme un minutito, enseguida estoy. Sigamos, jóvenes. Bueno, el taponamiento cardíaco, recuerden que el corazón tiene una capa dura que se llama pericardio. Esta capa tiene la característica de que no es flexible, no se jala como la pleura, es más dura, más resistente. En el taponamiento cardíaco lo que ocurre es que existe un trauma en el tórax, un trauma que va a repercutir sobre el corazón, es un golpe. Ese golpe va a hacer que uno de los capilares de la superficie del corazón se rompa. Se va a romper un capilar. Al romperse, se va a acumular sangre entre el pericardio y el corazón.
esa sangre que se va a acumular prácticamente va a empezar a comprimir al corazón. Esto es lo que ocurre en la imagen, miren. Se acumula sangre entre el pericardio y el corazón y toda esa sangre va a empezar a apretar al corazón. Por eso se llama taponamiento cardíaco, ¿ya? ¿Cuánto de sangre podría acumularse? Cerca de 200 a 300 ml de sangre podría acumularse acá. Lo suficiente como para hacer que el corazón no pueda funcionar, ¿ya? Entonces, toda la sangre que debería entrar al corazón no va a poder entrar porque el corazón no tiene campo para funcionar. Entonces, el corazón funciona lo mínimo que puede. Toda la sangre se va a acumular en el ingreso al corazón y va a ser poca la sangre que va a salir del corazón, parecido al neumotórax, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Va a ser prácticamente que disminuya el gasto cardíaco. La cantidad de sangre que debería salir del corazón va a ser menos. Lógicamente, el pulso va a aumentar, o sea, el corazón va a latir más de 100 por minuto, las venas del cuello se van a dilatar, se van a distender, como en el neumotórax, por el estancamiento venoso, y el paciente nos va a hacer signos de shock. Este shock no es por la hemorragia, porque es poquito lo que sangra. Este shock es porque no hay sangre que salga del corazón. La sangre se acumula en el sistema venoso. Y la sangre que tiene que salir del corazón va a ser mínima. ¿Qué hay que hacer con este paciente? Transporte a un hospital, ¿no? Generalmente se hace una punción transtorácica para tratar de sacar esta sangre. Eso ya en el hospital. En la calle difícilmente podríamos. Aunque se podría, pero se necesita mayor habilidad, destreza y los materiales, ¿no? Bueno, y el shock, el estado de shock. El shock prácticamente está definida como una disfunción orgánica progresiva que lleva a la muerte, a consecuencia de una perfusión inadecuada generalizada. O sea, sabemos de que todos los órganos necesitan oxígeno para vivir, todos, cerebro, corazón, riñones, pulmón, todos necesitan oxígeno. El oxígeno llega a través de la sangre, ¿no? Entonces, si no va a llegar oxígeno y no va a llegar sangre a los órganos se van a empezar a morir. El primer órgano que sufre y el primer órgano que se muere a consecuencia de la falta de oxígeno, sin lugar a duda dijimos que es el cerebro, ¿no? Pero cuando todos los órganos empiezan a sufrir, hígado, riñones, corazón, piel y demás, cuando toditos sufren, a eso se llama estado de shock. Y es la primera causa de muerte en trauma, ¿ya? 4 tipos de shock que hay que reconocerlos y distinguirlos. Una de las cosas claves en el shock hipovolémico, por ejemplo. El hipovolémico es por hemorragia, hipodisminución, volemia, cantidad de sangre. Entonces, una hemorragia nos produce un shock hipovolémico, pero una deshidratación también nos va a producir un shock hipovolémico. Shock cardiogénico. Este shock es producido por el corazón, alteración del corazón. Por ejemplo, un infarto cardíaco nos produce un shock cardiogénico. Aquí no hay hemorragia, es un infarto. Shock obstructivo. En el obstructivo, por ejemplo, tenemos el taponamiento cardíaco. El corazón se tapa, la sangre se acumula en el sistema venoso y no sale la sangre del corazón o sale mínimo. Es un shock obstructivo. Y el shock distributivo generalmente se debe a una vasodilatación generalizada. La principal causa del shock distributivo es la alergia. A este shock también se lo ha llamado anafiláctico, shock distributivo, ¿ya? En parte lo malo es de que todos los shock, los 4 tipos de shock, la mayor parte de los signos y síntomas son iguales. La única distinción son algunos signos
y la escena, lógicamente, ¿no? A ver, veamos los signos. Bueno, primeramente, cuando el paciente tiene un estado de shock, hay que buscar la causa. Pues, lógicamente, la hemorragia es la principal causa, sin lugar a duda, ¿no? Hemorragia. La hemorragia puede ser externa, puede ser interna, pero también la diarrea, deposiciones líquidas, los vómitos, también son causa de shock. Y sin lugar a duda, esto es más frecuente en niños, ¿no? Hay que preguntar e investigar infecciones. La sepsis, que es la infección generalizada en todo el cuerpo, también es causa de shock. Hay que investigar dolor torácico. Recuerden que el infarto de miocardio